En este video vamos a aprender a proteger nuestra red Wi-Fi de cualquier intruso. Los métodos que vamos a aplicar son muy sencillos y se pueden ejecutar en cualquier modem router o router. Lo único que va a cambiar es que el modem router pertenece a la empresa que le brinda el servicio de internet y el router es un elemento que usted puede comprar y añadir a su red de internet. Hago esta distinción porque con el modem router necesita un usuario y contraseña de administrador que le permita modificar ciertos aspectos en este dispositivo, y esto se lo proporciona la empresa que le presta el servicio de internet. Por otra parte, el router es un dispositivo que usted puede comprar en cualquier lugar y que usted mismo administra, por lo que las contraseñas y usuarios los crea usted mismo. De igual modo, no se preocupe, al igual que yo, usted puede pedir una revisión técnica y así hablar con el técnico encargado para que le deje una contraseña y un usuario que le permita hacer modificaciones en el dispositivo, para que cada vez que necesite cambiar la contraseña del Wi-Fi o simplemente activar una red de invitados, no tenga que llamar al servicio técnico. Con esto claro, comenzaremos con los métodos que vamos a aplicar para proteger la red Wi-Fi de cualquier intruso. El primer método consiste en ocultar la red Wi-Fi de cualquier persona que se quiera conectar. Recuerde que sin importar la interfaz del modelo o inclusive el orden de las configuraciones, el resultado siempre es el mismo. Así que ingresamos a las configuraciones del Wi-Fi y buscaremos un apartado donde diga configuraciones VLAN o algo parecido a lo que ves en pantalla. Luego buscamos un apartado que diga ocultar red Wi-Fi. El nombre puede ser parecido o simplemente dirá SSID y ocultar en inglés. Tome este video como una guía genérica, ya que cada uno de ustedes deberá buscar según la interfaz del modelo de router o modem router que tenga. Una vez encontrado este parámetro, para ocultar la red Wi-Fi simplemente debes activarlo, si no lo tiene activado. Cuando el parámetro está activo, la red Wi-Fi desaparece automáticamente. En su lugar, muy probablemente aparezca un espacio que se llame red oculta. Y en un dispositivo móvil como una tablet o un celular no aparece ni siquiera dicho nombre. Y para hacer la conexión a este tipo de red oculta es muy sencillo. Desde su computador se va hacia la red oculta y la selecciona. Una vez le haya dado clic, automáticamente le podrá colocar el nombre de red a la cual se quiere conectar. También le pedirá la contraseña e inclusive el protocolo de seguridad de dicha red Wi-Fi. Y solo de esa manera, la red Wi-Fi será visible en su computador. En el celular, cambia dependiendo del sistema operativo o el tipo de dispositivo que usted tenga. Por ejemplo, en Android, la mayoría de veces usted puede conectarse a estas redes ocultas seleccionando los tres punticos y ahí aparecerá un espacio que se va a llamar agregar una red. O al final de la lista de las redes Wi-Fi va a encontrar esta opción. Se aplica la misma ciencia. Va a necesitar el nombre de la red Wi-Fi, el protocolo de seguridad de dicha red y la contraseña. Una vez conectado, ya verá que puede navegar por internet sin ningún problema. Con este método, muchas de las personas que quieren atacar su red Wi-Fi no lo van a poder hacer a menos de que conozcan por lo menos algunos parámetros que se necesitan para dicha conexión, como lo es, por ejemplo, el nombre de la red Wi-Fi y el protocolo de seguridad. El segundo método consiste en crear una red de invitados. Esta red de invitados podrá ser activada y desactivada cada vez que usted lo requiera, sin necesidad de exponer su red principal de Wi-Fi, por lo que usted evitará estar cambiando constantemente la contraseña de su red principal. El método 3 consiste en desactivar la opción por conexión WPS. Esto se puede hacer de manera física o también mediante la interfaz. WPS es un método que nos permite conectarnos al Wi-Fi sin necesidad de escribir la contraseña de dicho Wi-Fi, simplemente mediante un PIN alternativo de 8 dígitos, en la mayoría de dispositivos que suele proporcionar los operadores de internet. Hay modelos más costosos donde se puede usar protocolos como NFC o USB de seguridad, pero tener estas opciones activas es inseguro, y más si tienes del tipo donde se usa solo PIN y no el protocolo NFC o USB. ¿Qué significa tener esto activado? Pues simplemente inhabilitarás todas las medidas de seguridad que tengas configuradas para la conexión Wi-Fi.
Así que tener una contraseña muy buena que sea difícil de adivinar, pues no tendrá sentido, ya que con este método simplemente se la saltarán. Por eso es importante tener esta función desactivada con el fin de no exponer nuestra red Wi-Fi a cualquier persona que esté atenta a dicho PIN. Bien, si le gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con un me gusta, dejando su opinión en la caja de comentarios y compartiéndole a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta el próximo video. Chao pues.